Hola ecofamily, vamos a hacer el bizcocho del yogur. Necesitamos un yogur natural, también podría ser uno de aroma de limón, que le da un pizquito de gusto, pero nosotros hacemos natural. 3 huevos, 3 vasitos de estos de yogur de harina, un sobre de maíz, royal de estos así de levadura química, un vasito y medio de panela o azúcar moreno o blanco, como queráis, y un vasito de aceite de oliva, ¿vale? De materiales vamos a necesitar es el de esto para mezclar, el recipiente para mezclar. Vamos a necesitar también un molde de silicona o de cupcakes para poner el bizcocho para el horno, y un colador y un plato para tamizar. Bueno, vamos a empezar. Primero se ponen los ingredientes líquidos, ¿vale? En este caso sería los 3 huevos, ¿vale? Aquí esta es la clarita de antes que hemos hecho las galletas, la vamos a poner y así lo aprovechamos. Si quieres poner el sabor de chocolate, le podéis poner 2 o 3 cucharadas soperas de cacao y tendréis un gusto y un color así más oscurito de chocolate. Bueno, mezclamos bien los huevos. Añadimos el yogur. Y volvemos a mezclar. Y pondremos el vasito de aceite. También podría ser aceite de girasol o cambiarlo por mantequilla. Tiene que llevar pues eso, la grasa. Nosotros lo hacemos con aceite de oliva porque es el que gastamos en casa. Entonces, si hacéis servir aceite, necesitáis un poquito más de azúcar, porque el de oliva tiene un gusto más fuerte, y quieras que no, pues se nota la diferencia. Lo mezclamos. Ahora le ponemos el vasito y medio de panela. ¿Veis? Lo volvemos a mezclar, que quede bien mezclada. Vale, y ahora esto lo reservamos aquí. Vamos con la harina. Pondremos, como hemos dicho, 3 de harina. La harina tira. Si fuera sin gluten tendríais que hacerse de maicena o arroz, otro tipo de harina, ¿vale? Una. Y la levadura que sea sin gluten. Normalmente son, pero os tendríais que cerciorar, ¿eh? 2. Y 3, mira, justito. 3 de harina. Le ponemos el sobrecito de levadura. Y ahora tamizamos aquí. Cogemos un colador y si le damos golpecitos así, se tamiza. Vale. Ahora el secreto está en la masa, que se llama. Ahora el secreto es, vamos a coger una lengua y vamos a empezar. Ponemos
una cucharada de la mezcla de harina y de la levadura y vamos mezclando así. A ver, yo he hecho servir batidora de esas de vaso, he hecho servir mini pimer y la verdad, esto es un poquito más tedioso, pero como queda mejor, es así, ¿eh? Sube mejor y todo. Siempre en el mismo sentido, ¿eh? Al principio siempre y con este movimiento así, ¿veis? Así, con este juego de muñeca. Porque así levantamos y le damos aire. Es importante darle aire a la masa para que suba bien. Como veis al principio, enseguida se une bien. Después ya cuando esté más espesito, la cosa cuesta más. Si vierais que os queda demasiado espeso, lo podéis siempre aligerar con un poquito de leche de vaca o leche de soja, ¿vale? Yo a veces si veo, sobre todo para los cupcakes, si veo que a lo mejor queda demasiado espeso, pues le echo un poquito de leche, se aligera y después también te da un poquito más de cantidad. Sube igual y todo igual, no hay ningún problema. ¿Veis? Ahí tenemos la masa. Ahora ya podemos hacer así y ya le podríamos cambiar el sentido. Le tenemos que ir mezclando así un poquito. Dejarme, yo lo voy haciendo. La textura queda así, ¿eh? Vale, bueno, si hacemos servir un molde de silicona, no va a hacer falta poner aceite, o sea, mantequilla y harina para que no se pegue. Si fuera de Pirex o de otro material, entonces sí, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Nunca tiene que cubrir hasta arriba del todo, porque como sube, se iría fuera, ¿eh? Y ahora lo que se tendrá que hacer es ponerlo al horno precalentado a 180 grados, solamente abajo, sin el gratinador. Sobre todo si hacéis servir, bueno, eso nunca, ¿no? En el bizcocho, pero sobre todo si hacéis servir silicona, nunca poner el gratinador, porque si no os la vais a cargar. Se va a fundir, vais a tener que tirar la mezcla, el pastel o lo que hagáis, el cupcake o lo que sea, y vais a tener que tirar el recipiente porque se os va a romper. Pues bueno, aquí tenemos el bizcocho preparado para el horno.